Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y romance llamada Secretaria. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Lee Holloway tiene los brazos atados a una barra sujeta a la espalda. Entra en una oficina para ocuparse de su trabajo habitual antes de dirigirse a otra habitación cercana. Allí comienza a recordar lo diferentes que eran las cosas 6 meses antes y cómo dejó la institución mental en la que se encontraba el día de la boda de su hermana. Ese día, el médico que la atiende se despide de Lee, mientras ésta espera ansiosamente que la lleven a casa. Cuando su madre, Joanne, llega a recogerla, intenta saludar a Lee con alegría, pero ésta se limita a mirarla fijamente. En la boda, Lee observa cómo su hermana y su marido se besan, a lo que ella aplaude suavemente. Peter se acerca a ella para preguntarle si está contenta de estar en casa. Lee asiente al principio, pero cuando Peter le vuelve a preguntar, ella dice que no lo sabe. Más tarde, en la recepción, el padre de Lee, Bert, la saluda mientras bebe cerveza. Le dice que creía que había dejado de beber, pero él la ignora y le da su botella a Peter. Claramente borracho, Bert toma asiento para beber un poco más antes de que Lee se marche a su habitación. Dentro, Lee busca en su cama y encuentra sus viejas cosas de antes de ser enviada a la institución mental. Coge una de las muñecas de allí para afilarla, y con eso Lee se dispone a cortarse en el muslo. Sin embargo, Lee se detiene cuando ve a su hermana salir con su marido en una limusina. Esa noche, mientras Lee hierve agua, oye a sus padres discutir sobre la bebida de Bert y sobre cómo lo acaban de despedir de su trabajo. Lee se acerca para ver qué ocurre y se sorprende al ver a su padre empujando a Joanne al suelo antes de salir de la casa. Después, Lee vuelve a la cocina y se lleva el agua caliente a su habitación, poniéndose la tetera caliente en el muslo y quemándose la piel. Ella sonríe, pareciendo que disfruta haciéndose daño. Al día siguiente, Lee asiste a una clase de mecanografía, donde demuestra lo excepcional que es con ella, hasta que su madre viene a recogerla. En el camino a casa, Lee recuerda un accidente que tuvo con un cuchillo en el pasado. Cuando llegan, Joanne esconde cuidadosamente algunos cuchillos, lo que Lee descubre al entrar. Encerrando los cuchillos dentro de una estantería, Joanne le dice que solo lo hace por preocupación, mientras Lee se limita a mirarla fijamente antes de salir a tirar la basura. En la basura, Lee encuentra su viejo kit de costura y decide recogerlo. Mientras coge el kit, también ve una página del periódico con anuncios de trabajo, así que también la coge antes de volver a entrar. De vuelta a su habitación, revisa algunos de los anuncios de trabajo, mientras practica algunas frases que podría decir durante sus entrevistas de trabajo. Al día siguiente, Lee va a una de las direcciones de los listados del periódico. Al entrar en la oficina, se sorprende al ver que todo está desordenado y que una mujer sale llorando del lugar. Aún así, Lee sigue entrando y cuando se adentra en la oficina encuentra al señor Gray, que estaba mirando la foto de una mujer rubia antes de que llegara Lee. Después de presentarse el uno al otro, el señor Gray hace preguntas extrañas a Lee, como que si está embarazada o si vive en un apartamento, y Lee las responde nerviosamente. Cuando el señor Gray empieza a preguntar sobre los estudios de Lee, pulsa un botón y revela un hermoso jardín, haciendo que Lee se quede boquiabierta ante su belleza. Después de eso, Lee da sus notas de mecanografía al señor Gray. Luego, él marca un número en su teléfono y le pide a Lee una taza de café. Lee hace lo que le dicen y se dirige a la despensa para coger el café del señor Gray, mojándose accidentalmente en el proceso cuando intentó rellenar el dispensador de agua. Cuando regresa a la oficina del señor Gray, este le dice a Lee lo aburrido que será este trabajo, e incluso comenta lo tensa que es Lee. Le pregunta si alguna vez se aflojará, pero Lee se limita a sonreírle, diciendo que no lo sabe. De repente suena el teléfono y el señor Gray le dice que lo ignore antes de indicarle que ponga menos azúcar en el café la próxima vez. Con eso, Lee se dirige al coche de Joanne, anunciando a su madre que ha conseguido el trabajo. Cuando llegan a casa, Lee se relaja en su baño y practica las frases que diría en el trabajo. A la mañana siguiente, Lee comienza su primer día en la oficina del señor Gray. Hace recados para él, organiza su papeleo, envía archivos a sus socios y le guarda cosas. Después, Lee se queda mirando dentro de la habitación del señor Gray, observando cómo cuida las flores del jardín antes de entrar finalmente a dejarle unos donuts. El señor Gray menciona que ha tirado unas notas y Lee se ofrece a buscarlas en la basura. Los dos se miran fijamente durante un segundo antes de que Lee se vaya. Mientras Lee busca en la basura, el señor Gray la mira con curiosidad desde su ventana. Una vez que encuentra las notas, se dirige de vuelta a la oficina, pero encuentra a su madre esperándola.
Lee le dice a su madre que se quedará allí 5 horas más, y Joan promete esperar antes de que Lee vuelva a la habitación del señor Grey. Este rechaza a Lee cuando intenta entregarle los papeles, diciendo que ya ha encontrado copias de los mismos, y en su lugar ordena a Lee que haga más cosas. Aunque ella se esfuerza por hacerlas todas, termina luchando mientras intenta colocar una ratonera junto a una silla. El señor Grey comienza a observarla y Lee lo atrapa. Se miran fijamente antes de que suene el teléfono en la recepción. Más tarde, Lee está curando sus heridas de antes cuando el señor Grey la ve. Avergonzada, Lee se detiene y recoge sus cosas mientras el señor Grey la observa junto a la puerta antes de marcharse. Después del trabajo, Lee y Joan hablan sobre el día de Lee, y Joan menciona que Peter la llamó, haciendo que Lee sonría. Más tarde, Lee se encuentra con Peter en una lavandería cercana. Cuando empiezan a hablar de sus relaciones, Lee se toma un vaso de vino. Poco después, los dos están hablando de lo mucho que han cambiado desde el instituto, cuando el señor Grey entra de repente en la lavandería. Se da cuenta de que Lee y Peter están hablando de ropa interior antes de empezar a besarse. El señor Grey mira rápidamente hacia otro lado y vuelve a su coche. Al día siguiente, en el trabajo, un frustrado señor Grey se dirige a Lee y le entrega una carta con 3 errores tipográficos. Avergonzada, Lee se disculpa, pero el señor Grey le echa una bronca antes de ordenarle que la vuelva a escribir y que la corrija. A lo largo del día, Lee intenta corregir sus errores, pero acaba rehaciendo sus cartas repetidamente, lo que la frustra mientras vuelve a trabajar en ellas con ansiedad. Al final del día, Lee va a la habitación del señor Grey y le entrega otra carta. El señor Grey la ignora al principio y luego le ordena que haga una factura a una señora que está afuera, pero de repente se da cuenta de un desgarro en la falda de Lee, por lo que empieza a sermonearla, regañándola por su desagradable forma de vestir y por su incesante inquietud. Desde el juego con el pelo hasta su constante olfateo, Lee se dirige a la despensa, donde practica cómo agradecer al señor Grey sus sugerencias, ya que está intentando ser la mejor secretaria para él. Pero cuando está a punto de volver a su despacho, se detiene al oírle gritar y regañar a otra persona por su trabajo de mecanografía. Entonces vuelve a la recepción, sentada ansiosamente y jugando con su pelo. Más tarde, después de salir de la oficina, Lee va a la casa de Peter, donde los dos están juntos con los padres de Peter. Al día siguiente, el señor Grey llama a Lee a su despacho y le dice que coja el teléfono. Lee está confundida, ya que no suena el teléfono, pero el señor Grey de repente empieza a hacer ruidos de llamada, haciendo que Lee conteste el teléfono. El señor Grey le dice a Lee que debería tener más voz y que debería tener más confianza en sí misma cuando habla. Luego le pide que se siente con él junto a su sofá y le pregunta si ha tenido una cita recientemente. Lee dice que sí y le cuenta que estuvo con Peter. Cuando el señor Grey le pregunta si se han acostado juntos, Lee se ríe de la pregunta y le responde que no. Luego hablan de la timidez y de cómo esta no debería impedirles abrirse el uno al otro. Antes de que el señor Grey comience a preguntar sobre las heridas de Lee y el kit de costura que siempre tiene. Esto toma a Lee por sorpresa, y ella solo dice que es tímida. Aún así, se ríen antes de que el señor Grey le ofrezca un chocolate caliente. Mientras ella bebe, el señor Grey le pregunta por qué se hace daño. Cuando Lee dice que no lo sabe, él le pregunta si es porque necesita ver una prueba de dolor que siente en su interior para recordar que realmente está aquí, y si es porque ver cómo se cura la herida es reconfortante. Todavía sorprendida, Lee le da la razón y empieza a decirle que no volverá a hacerse daño. Ya es cosa del pasado. Lee asiente nerviosamente con la cabeza y vuelve a estar de acuerdo. Le dice que salga del trabajo temprano, que vaya a casa y que respire el aire fresco, ya que es una mujer adulta. Antes de irse, el señor Grey le saca una foto a Lee mientras sonríe y se ríe, ahora con un aspecto más suelto y relajado. Al salir del trabajo, Lee le dice a su madre que a partir de ahora dará paseos. Hablando consigo misma, se da cuenta de que nunca antes había paseado sola y que empieza a sentir algo por el señor Grey. Al día siguiente, en el trabajo, el señor Grey regaña a Lee por un error ortográfico, lo que hace que Lee vuelva a resoplar. Al oír esto, el señor Grey exige a Lee que vaya a su despacho, y allí le ordena que lea su carta sobre la mesa mientras está agachada. Cuando Lee dice que no entiende, el señor Grey afirma que no hay nada que entender, antes de repetir su instrucción. Cuando ella empieza a leer, el señor Grey le da un tortazo a Lee en la puerta trasera, lo que hace que se detenga y lo mire atónita. El señor Grey le dice que continúe, mientras procede a golpearla, mientras Lee lee el resto de la carta. Cuando termina, el señor Grey le ordena que vuelva a leer la carta, pero esta vez la bofetea más.
A Lee parece gustarle lo que el señor Grey está haciendo, hasta que de repente se detiene, agachándose cerca de ella y poniendo sus manos cerca de las de ella. Mientras los dos respiran con dificultad, Lee entrelaza su meñique con el del señor Grey, pero él le dice que se enderece antes de volver al trabajo. Mientras sale de la oficina del señor Grey, una Lee llena de vapor piensa en lo que acaba de suceder. Antes de volver a la recepción, Lee se mira a la puerta trasera, que ahora está magullado por los azotes del señor Grey. Sin embargo, Lee parece que está más feliz que nunca, y con eso vuelve a su puesto. Lee entrega su carta al señor Grey, que luego la visita mientras está escaneando unos archivos, para decirle que lo ha hecho bien. Lo que hace es sonreír a Lee. En casa, Lee le dice a su madre que ya puede quitar el candado del armario. A la mañana siguiente, Lee tira sus viejas cosas al río, dejando atrás su pasado, antes de dirigirse a la oficina del señor Grey. A lo largo del día, el señor Grey le da órdenes a Lee, obligándola a hacer cosas extravagantes mientras ella se somete voluntariamente a todas las órdenes del señor Grey. Por la noche, antes de dormir, Lee revisa su cueva, pensando que el señor Grey está con ella. Mientras lo hace, de repente ve una foto de Peter, pero la deja de lado y deja que sus pensamientos vuelvan al señor Grey. Al día siguiente, mientras el señor Grey habla con un cliente por teléfono, Lee descubre un error en una carta en la que está trabajando. Piensa en borrarlo, pero decide no hacerlo, ya que quiere que el señor Grey lo detecte. Cuando se acerca a él, el señor Grey la ignora a ella y a sus intentos de seducción. Molesta, Lee vuelve a su puesto. Más tarde, antes de que Lee se vaya a casa, le pregunta al señor Grey si necesita que haga algo más. El señor Grey le dice que está bien por hoy, y Lee vuelve a casa frustrada. A la mañana siguiente, Lee sale con Joan y unos amigos, cuando alguien llama a Joan para decirle que Bert ha sido ingresado en el hospital. Corriendo a ver a Bert, Joan llora al ver a su marido en la cama, mientras Lee se va a la casa del señor Grey. Cuando llega, el señor Grey se sorprende de verla allí y Lee tartamudea, tratando de decirle cómo se siente, pero acaba inventando una excusa sobre una carta que necesita al día siguiente. El señor Grey se limita a seguirle el juego. Al día siguiente, el señor Grey se aleja aún más de Lee, sacándola de su oficina, interrumpiendo sus actividades juntos e incluso tirando los rotuladores rojos que utiliza para corregir sus errores de escritura. Lee intenta seducir aún más al señor Grey, pero este sigue rechazándola. Esto frustra a Lee, que intenta desesperadamente recuperarlo por cualquier medio. Más tarde, esa misma noche, Lee está de vuelta en casa y dentro de su baño intenta bofetearse a sí misma, pensando en cómo lo hizo el señor Grey, pero no consigue recrear la sensación. A la mañana siguiente, encuentra un gusano en su jardín y lo coloca en una de las cartas del señor Grey. Al hacerlo, el señor Grey se sorprende y se limita a observarla antes de asearse en el baño. Cuando regresa a su oficina, Lee lo observa con anhelo. Más tarde, ese mismo día, Lee se besa con Peter en la cama. Ella intenta que le dé un tortazo en la puerta trasera, pero Peter se limita a subir las manos. Lee entonces se inclina sobre Peter, insistiendo en que no debe tener miedo, pero Peter lo malinterpreta y trata de enrollarse con ella en su lugar. Aunque Lee parece decepcionada al principio, finalmente deja que Peter haga el delicioso con ella bajo sus condiciones. Cuando Peter termina, Lee aún parece decepcionada y sus pensamientos siguen volviendo al señor Grey. Al día siguiente, el señor Grey encuentra la carta con el gusano y la coloca en un papel en blanco. Luego, con un rotulador rojo, rodea al gusano para mostrarle a Lee su error al entrar en su despacho. Cuando Lee entra, oye que alguien toca el timbre, pero el señor Grey le dice que lo ignore. Le ordena que se agache, se suba la falda y se quite la ropa interior. Lee se sorprende, pero ella de todos modos termina siguiendo sus órdenes, mientras que el señor Grey la mira fijamente, acercándose lentamente antes de revisar su pajarito y hacerlo cantar. Mientras lo hace, empieza a temblar y a jadear antes de apoyarse en Lee. Luego su pajarito termina de cantar y él vuelve a su silla. Mientras lo hace, Lee se queda en su sitio, con cara de confusión pero satisfecha con lo que está pasando. Cuando el señor Grey se sienta, le da a Lee algún trabajo para hacer. A pesar de su continua confusión, Lee acepta. Luego va al baño y ve una mancha que el señor Grey dejó en ella, lo que la hace sonreír antes de comenzar a revisar su cueva y fantasear con el señor Grey. En el otro puesto, la compañera de trabajo de Lee escucha todo esto y Lee continúa hasta que termina. Mientras tanto, el señor Grey encuentra una mancha en su cremallera, lo que le obliga a limpiar sus pantalones inmediatamente, intentando desesperadamente eliminar la mancha. Después, el señor Grey coge los marcos de las cartas de Lee y los rompe. En un restaurante cercano, Lee escucha una cinta sobre cómo salir del armario como persona sumisa o dominante. En cuanto al señor Grey, está junto al aparcamiento,
quemando sus fotografías de Lee y viendo con tristeza cómo se derriten las imágenes. Al día siguiente, el señor Grey llama a Lee a su oficina y le hace las mismas preguntas que le hizo cuando solicitó el trabajo. Lee se sorprende, pero le sigue el juego y responde a todas sus preguntas. Finalmente, el señor Grey le dice que le gusta, pero que no puede trabajar para él por su comportamiento. Lee sigue pensando que todo es un juego y le sigue la corriente, hasta que le dice que se lleve sus cosas. Sorprendida, Lee le pide un descanso, pero el señor Grey habla en serio y le dice que está despedida. Lee no se lo cree y empieza a llorar antes de abofetear al señor Grey. A su vez, este comienza a señalar las molestas travesuras de Lee, intentando alejarla, pero Lee se somete a él, asegurándole que solo lo seguirá. El señor Grey aparece entonces para inclinarse a besar a Lee antes de dirigirse a su silla. Mientras se sienta, le dice que debe irse o que no parará. Dice que no puede aguantar más, pero Lee sigue intentando tranquilizarle, afirmando que quiere conocerle más. A continuación, ella masajea la cabeza del señor Grey, relajándolo, pero él sigue dándole una carta con su paga y le dice que se vaya. Al final, Lee se ve obligada a recoger sus cosas y a marcharse, llorando mientras recuerda a la mujer que vio el día de la entrevista, con los ojos también llenos de lágrimas. En los días posteriores, finge irse a la oficina del señor Grey, viéndolo desde el otro lado de la calle, e incluso ve a la nueva chica que él contrató como su secretaria. Luego intenta conocer a otras personas, viendo si sus extrañas preferencias encajan con las suyas, pero finalmente deja de hacerlo y, en su lugar, se centra en ayudar a su padre. Más tarde, Peter le propone matrimonio. Ella dice que sí, no porque quiera casarse con él, sino porque no tiene otra opción. Mientras se prueba el vestido de novia, se quita de repente el velo para mirarse en el espejo. Lee sale corriendo, dejando su anillo de compromiso en una mesa, mientras corre hacia la oficina del señor Grey. Allí, ella le confiesa al señor Grey que lo ama, pero él lo niega, diciéndole que lo han resuelto todo cuando le dio su cheque de despido. Lee sigue reiterando su amor por él, hasta que el señor Grey le ordena que mantenga las palmas de las manos sobre su escritorio, reteniéndola allí hasta que él regrese. Lee obedece, esperando al señor Grey mientras éste la observa desde afuera. Más tarde, el señor Grey llama a Peter y le informa de que Lee está en su despacho. Después, el señor Grey llama al teléfono dentro de su oficina y se sorprende al ver que Lee intenta contestar con la boca. Al ver esto, el señor Grey murmura para sí mismo, admitiendo que a él también le gusta Lee. De vuelta al interior, Peter entra repentinamente en la habitación, para decepción de Lee. Ella le dice a Peter que se vaya, alegando que está entrando sin permiso, pero el ya confundido Peter solo puede preguntar qué está pasando y por qué ella no aparta las manos de la mesa. Ella lo ignora y cuando Peter la aparta repentinamente de la mesa, ella grita de rabia, abofeteando e hiriendo a Peter antes de volver al escritorio para colocar sus manos de nuevo encima de él. A continuación, le dice a Peter que no le quiere y que tiene que irse, haciendo que el pobre hombre se marche. A la mañana siguiente, Lee está insomne y cansada mientras permanece en la mesa, incluso con gente que viene a visitarla y hacerla entrar en razón. Otros la apoyan, pero ella solo los ignora mientras sigue allí. Mientras tanto, el resto de la gente de fuera sigue con sus vidas, incluido el señor Grey, que solo se queda en casa pensando en Lee. Al tercer día de permanecer Lee dentro de la oficina, un equipo de noticias local hace un reportaje fuera de la oficina, llamando la atención. Más tarde, esa misma noche, el señor Grey finalmente regresa a la oficina y abraza a Lee, dándole un poco de café. Lee se siente aliviada al verle, mientras la saca de la oficina y se dirige a su casa. Mientras la lleva a su habitación, Lee lo abraza más fuerte, pareciendo feliz y aliviada, mientras él la deja suavemente en un lecho de hierba. Luego le prepara un baño y la limpia, lavándola suavemente antes de secarla con una toalla. Luego la vuelve a dejar en el lecho de hierbas para que pueda contemplar su cuerpo, observando cuidadosamente cada una de sus cicatrices. Ante esto, Lee dice que por primera vez se siente realmente hermosa. Al día siguiente, Lee comienza a hacer preguntas al señor Grey sobre su vida, mientras besa partes de su cuerpo. Ella le pregunta dónde nació, y él le dice que nació en Des Moines, Iowa, antes de volver a besarla. Más tarde, Lee reflexiona sobre cómo finalmente empezaron a parecerse a cualquier otra pareja normal. Se casaron y tuvieron su luna de miel en las montañas. Una mañana, ella ayuda al señor Grey a prepararse para el trabajo, y se despiden con un beso. Mientras él se va, Lee coloca una cucaracha en la cama, y luego observa soñadoramente cómo se aleja el coche del señor Grey. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.